Antes de sumergirnos en el drama que se desarrollará esta noche, vale la pena presentar a los protagonistas y el escenario de nuestra historia. Valeria Torres es una niñera de 30 años, experta en primeros auxilios y especialista en situaciones de alto riesgo. Su currículum incluye estancias en familias de diplomáticos y mimetismo en entornos hostiles, desde residencias en elevadas montañas hasta villas aisladas frente al mar. Recién salida de un curso de protección infantil avanzada, recibió una oferta para ocuparse de los gemelos Sofía y Andrés Herrera, de 6 años, en la Hacienda Santa Elena, en el corazón de la Sierra Nevada, cerca de Granada. Al mismo tiempo, debía custodiar unos documentos secretos de gran valor político que la familia guardaba en un gabinete bajo llave. Cuando Valeria aceptó la misión, creyó que sería una semana tranquila: leer cuentos antes de dormir, organizar juegos en el jardín y paseos matutinos. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie en la finca, comprendió que aquella casa al pie de la montaña ocultaba sombras más densas que las de sus cipreses centenarios. Nada era tan sencillo como un cuento. Las historias que allí entraban pocas veces salían sin cicatrices. Era el final de una tarde calurosa, y la única carretera de acceso serpenteaba entre bosques de pinos y sauces. Una nube oscura apareció en el horizonte, y con ella, el primer retumbar de un trueno lejano. La furgoneta marfil donde viajaba Valeria avanzó por la pista de grava, dejando atrás nubes de polvo. Al llegar al portón principal, un copo de lluvia resbaló por la luna del vehículo. Un segundo después, el cielo explotó en relámpagos. «Buenos días, señorita Torres», la recibió Gregorio, el mayordomo de la familia, impasible tras la elegante barra de roble. «La dejamos preparada la llave en el cajón. Los señores Herrera partieron ayer por la mañana rumbo a Granada. Disponen de luz eléctrica hasta que anochezca del todo. Luego, encontrarán linternas junto a la cocina». Valeria asintió, tomó sus maletas y el maletín de cuero oscuro, y entró en el vestíbulo. La primera impresión fue de grandiosidad y orden impecable. El suelo de mármol blanco y negro, dispuesto en un damero perfecto, reflejaba los últimos rayos de sol. Las columnas con capiteles corintios sujetaban un techo alto, decorado con frescos que representaban paisajes andaluces. En las paredes, retratos de antepasados con trajes de gala vigilaban cada paso como centinelas mudos. «Voy a instalarme en la casita junto al ala este», comentó Valeria, mientras dejaba sus bultos en el recibidor. «¿Podría acompañarme hasta allí?» Gregorio, sin cambiar la expresión, encendió una linterna de aceite y señaló un pasillo que conducía a la antigua vivienda de invitados. El aire se sintió más frío en ese corredor, el viento colándose por rendijas apenas perceptibles. A cada giro, el suelo crujía con un eco tenebroso. Las ventanas altas mostraban a lo lejos las copas de los cipreses sacudidas por la tormenta. «Allí encontrará todo lo necesario: ropa de cama, utensilios de cocina y acceso directo al ala donde viven los niños», explicó él. «En caso de emergencia, marque este número interno. Y recuerda, la familia Herrera confía en usted». Cuando Valeria abrió la puerta de la casita, un ligero olor a maderas centenarias y a rosas silvestres impregnó el aire. Un sofá tapizado en terciopelo verde contrastaba con las vigas vistas del techo. Junto a una mesita de noche, descansaba un cuadro antiguo con un paisaje de Granada, donde se veía la Alhambra al atardecer. Sobre la mesa había un sobrelacrado. Dentro, instrucciones detalladas para el cuidado de Sofía y Andrés, así como una copia de la llave del gabinete donde se guardaban los documentos. Vestida con su chaqueta impermeable y botas de cuero, Valeria guardó la llave en un bolsillo interior. Luego, se detuvo un instante ante la ventana. La lluvia golpeaba con furia el cristal, y los relámpagos iluminaban la torre de la iglesia de Santa María, a varios kilómetros de distancia, como si fuera un faro en la noche. En ese instante comprendió que no bastaría con velar por la seguridad de los niños. Tendría que proteger algo aún más delicado: la verdad que yacía entre esas páginas selladas. Con un suspiro, apartó la mirada y se encaminó hacia la puerta principal para dar la bienvenida a Sofía y Andrés. Al traspasar el umbral, un crujido llamó su atención. Sobre la alfombra,
una huella de barro que no podía pertenecer a los pequeños. La niñera sonrió internamente. La primera pista de lo que aquella noche realmente significaría había aparecido. La furia de la tormenta golpeaba sin piedad los muros de la hacienda Santa Elena. La lluvia caía en ráfagas, como si el cielo quisiera barrer todo vestigio de tranquilidad. Rayos zigzagueaban entre las nubes, iluminando por instantes el contorno de los cipreses y el parque cercano. Cada trueno hacía vibrar los cristales y estremecer el suelo de mármol bajo los pies de Valeria. El viejo generador de emergencia, instalado en un cobertizo contiguo, emitía un zumbido irregular. La luz llegaba a intervalos de segundos, sumiendo el interior en penumbras inquietantes. En la habitación de Sofía y Andrés, Valeria comprobó los cerrojos de las ventanas y reforzó las puertas con cuñas de madera. Los gemelos fingían dormir, pero sus respiraciones entrecortadas delataban el temor. Sofía se acurrucó contra su muñeca de trapo, mientras Andrés apretaba su osito de felpa con fuerza. Valeria colocó una linterna en la mesita y, sin desviar la mirada de los pequeños, guardó en su bolso un trozo de tela impregnado de barro fresco recogido junto a la entrada, una posible pista de quien había entrado sin permiso. Con pasos decididos, salió al pasillo principal. El suelo de roble crujía con cada paso, resonando por los retratos familiares que colgaban en las paredes. El aire olía a madera húmeda y a rancio, como si las vigas supieran de secretos antiguos. Al llegar al umbral de la biblioteca, percibió un murmullo tenue. Alguien hojeaba las páginas de un libro con cuidado. El salón estaba a oscuras, salvo por la linterna intermitente. Valeria encendió la suya y apuntó hacia adentro. Las sombras danzaban entre las estanterías repletas de volúmenes polvorientos. La biblioteca era un santuario cerrado durante años. Los tomos de cuero crujían al abrirse, y el aroma a papel antiguo inundaba el aire. Valeria avanzó con cautela, sintiendo la adrenalina subir por sus venas. Sobre el escritorio, un atlas de la Sierra Nevada permanecía abierto, mostrando rutas de montaña y bosques vírgenes. Junto a él, unas huellas diminutas de barro y gotitas de cera sugerían la presencia de alguien que conocía el lugar, un intruso silencioso. De pronto, la linterna iluminó un perfil recortado contra la estantería, una figura menuda que retrocedió al notar la presencia de Valeria. Era un niño de rostro pálido, de apenas 8 años, sujetando un libro con ambas manos. Sus ojos reflejaban sorpresa y miedo. Valeria bajó la linterna, contuvo la respiración, con voz suave, preguntó: ¿Quién eres y cómo has entrado aquí? El niño titubeó, tragó saliva y señaló una puerta lateral. Mi nombre es Mateo, vengo del pueblo de Alcázar Viejo. Me escapé porque buscaba refugio. No quiero hacer daño. Valeria sintió como su instinto protector se activaba, pero al mismo tiempo supo que aquel muchacho podía complicar aún más la noche. Secó con cuidado el barro de sus manos y se agachó para hablar a su altura. Esta noche no es segura para nadie. Ven conmigo, te llevaré a un lugar donde estés a salvo. Pero primero, dime quién te envió. El niño negó con la cabeza. Nadie. Me enteré por casualidad de unos papeles que la familia Herrera guarda aquí. Pensé que podría ayudar. Antes de que Valeria pudiera responder, un estruendo sacudió la puerta principal. Alguien intentaba forzarla. Sin perder un segundo, tomó la mano de Mateo y, junto a él, recorrió el pasillo hasta el ala este, donde se encontraba el almacén de víveres. Allí, tras estantes llenos de latas y sacos de harina, descubrieron una trampilla en el suelo, el pasadizo secreto que Gregorio le había mostrado al llegar. «Entra rápido», susurró ella. «Luego ayudarás a los niños a descender». Mateo asintió y se deslizó por la abertura. Valeria aseguró la trampilla con un cerrojo oxidado y encendió una linterna de emergencia que pendía de la pared. El corredor subterráneo olía a piedra fría y a humedad ancestral. Con Mateo guiándola por un estrecho tramo que las velas antiguas apenas iluminaban, llegaron a una cámara secreta. Allí, sobre una mesa improvisada,
descansaba la carpeta con los informes que implicaban al senador corrupto. Los gemelos, atrincherados dentro, se abrazaron al verla aparecer con ojos grandes. Valeria colocó la carpeta en un nicho oculto y les indicó que se sentaran. «Aquí estaremos seguros, por ahora. Mañana, cuando la tormenta amaine y llegue la policía, saldremos en silencio por el túnel que desemboca en el bosque». Al otro lado de la pared, los golpes en la puerta principal continuaban, más insistentes y amenazadores. Valeria apretó el cerrojo una vez más y, con voz firme, susurró: «Duerme, Sofía. Cierra los ojos, Andrés. Yo vigilo». Mientras la tormenta rugía sobre la hacienda, los 5 compartían el mismo miedo y la misma esperanza. La noche más peligrosa de sus vidas aún no había llegado a su fin. El silencio en el pasadizo secreto se volvió casi ensordecedor, roto solamente por el goteo constante de agua que se colaba por alguna grieta en la roca. Valeria, con Sofía y Andrés muy juntos tras ella, empezó a notar cómo el aire cambiaba de temperatura. Un frío húmedo se enroscaba en sus pulmones con cada respiración. El estrecho corredor, tallado hace siglos para momentos de extrema urgencia, se prolongaba más de lo que recordaba el plano que Gregorio le mostró. Avanzaron sin hablar, conscientes de que un mínimo ruido podría delatarlos. Cada paso levantaba un eco que parecía extenderse por túneles inacabables. Sofía, con los ojos muy abiertos, se aferró a la chaqueta de Valeria y susurró: «Valeria, ¿crees que nos encontrarán aquí?» «Todo depende de nosotros», contestó ella con voz firme. «Mientras permanezcamos calmados, usaremos la misma astucia que empleaste al descender por el túnel». Al poco, el corredor desembocó en una pequeña cámara abovedada, cuyos muros de piedra desnuda brillaban con la tenue luz de la linterna. A la izquierda, una antigua puerta de hierro oxidado, apenas sostenida por bisagras carcomidas, sugería otra salida. Valeria inspeccionó con cuidado. La cerradura carecía de pestillo, por lo que podía abrirla solo con un empujón fuerte. El niño Mateo, a quien habían reunido en el túnel, señaló un montón de tablones y sacos amontonados en un rincón. «Podemos usarlos para forzar la puerta sin que haga tanto ruido», propuso él. Con manos expertas, Valeria retiró sacos de patatas y, al apoyarse en los tablones, consiguió que la puerta cediera unos centímetros. Un chirrido grave recorrió la chapa de hierro, pero no fue un estrépito atronador. Sofía contuvo el aliento y Andrés se tapó los oídos. Al otro lado, la oscuridad prometía un nuevo tramo de huida. Antes de empujar, Valeria recordó la carpeta con los documentos que guardaba en su mochila. Era imperativo no perderla. Metió la mano con cuidado, cerró el cierre hermético y se aseguró de que estuviera bien sujeta al cinturón interior. Luego, empujó la puerta y avanzó, invitando a los niños a seguirla en fila india. El corredor continuaba en descenso, formando una espiral que llevaban a lo que parecía un antiguo pozo de ventilación cubierto con rejillas de hierro. A través de ellas, un soplo de viento nocturno, cargado de olor a pino y a tierra mojada, les indicó que estaban muy cerca de la superficie. Sin embargo, al llegar junto a la rejilla grande, un lamento sordo les heló la sangre. Desde arriba, alguien gemía con voz apagada. El sonido, ¿sería humano?, retumbaba contra las piedras, produciendo un eco lúgubre. Valeria apuntó la linterna hacia las rendijas. Apenas distinguió la silueta de un hombre que forcejeaba, probablemente el intruso que los perseguía. En su rostro, veía el reflejo de la linterna y el brillo de sus propios ojos asustados. No lo conocían, pero él reconoció la luz y retrocedió unos pasos, soltando el aire con un gruñido de frustración. «No voy a salir sin lo que busco», gruñó la voz. «Salgan, miserables, o romperé esa puerta». El pulso de Valeria se disparó. Sabía que no podían enfrentarse a él allí abajo. El espacio era demasiado reducido. Susurró: «Tenemos que distraerlo y seguir subiendo. Sofía, tú vas a encender la linterna principal al fondo. Su luz cegará al intruso. Yo me encargaré de la compuerta. Andrés, habla conmigo y mantente a mi lado».
Los niños asintieron en silencio. Sofía corrió al extremo opuesto y giró el interruptor que activaba una luz amarillenta oxidada. La bombilla chispeó y explotó, enviando destellos contra las paredes. El hombre, desorientado, alzó la mano para protegerse. En ese instante, Valeria metió la palanca con todas sus fuerzas. La rejilla cedió y se abrió un hueco suficiente para que pasaran con cuidado. Uno a uno, se deslizaron por la abertura. Afuera, la tormenta había amainado. La luna lograba filtrarse entre nubes desgarradas, iluminando el césped y unos arbustos que crecían junto al cerco de piedra. Valeria asomó primero, midiendo la distancia hasta un seto espeso que le serviría de cobertura. Con un ademán, guió a los gemelos y a Mateo hacia el exterior. El suelo estaba resbaladizo por la humedad, pero sin vacilar, atravesaron el pequeño jardín posterior rumbo a la maleza. «Corre, Sofía», murmuró. «Mantengan la cabeza baja». En pocos metros quedaron ocultos entre arbustos y zarzas. Desde allí, pudieron escuchar el estrépito de la puerta de hierro al romperse en el túnel de abajo. Hachazos y golpes secos retumbaban como tambores de guerra. Valeria sintió un alivio moderado. Habían perdido de vista al intruso, pero seguro remontaría sin demora. Miró a los niños, sus rostros iluminados por la luz de la luna, y supo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El crujido de las hojas secas y el susurro del viento eran los únicos sonidos que acompañaban la fuga de Valeria, Sofía, Andrés y Mateo a través del espeso bosque que rodeaba la hacienda Santa Elena. La luna, oculta tras nubes dispersas, apenas permitía distinguir contornos. Únicamente algunos rayos plateados filtrados entre las ramas servían de guía. Valeria apretó con fuerza la mano de Sofía y con la otra, sostuvo la linterna Torchlight que había tomado prestada de la biblioteca. Sabía que debían alejarse sin llamar la atención del intruso, pero también tenían que avanzar con rapidez. El pequeño grupo estaba desprotegido en aquel laberinto de troncos y zarzas. «Sigue este sendero estrecho», susurró Valeria. «Conduce hacia el norte, a la carretera que va a Alcázar Viejo». Mateo, que conocía el terreno por haber vivido allí cerca, asintió y lideró la marcha, esquivando raíces y pronunciando en voz baja referencias a grandes rocas de líquenes y un arroyo oculto bajo el manto de la maleza. El sonido del agua fue un alivio. Sabían que, cruzando el riachuelo, el terreno se abriría en una zona menos boscosa. Andrés, tembloroso, se quejó de frío. Valeria desenrolló una manta térmica de emergencia y la envolvió alrededor de sus hombros. El fugaz viento nocturno azotaba con intensidad bajo la copa de los pinos. Tras 5 minutos de penosa caminata por la pendiente, alcanzaron el lecho arenoso del arroyo. El agua discurría mansa, formando pequeños remolinos. Valeria situó la linterna sobre una piedra mayor y bajó con cuidado a los niños, ayudándolos a cruzar con un tronco caído a modo de puente improvisado. Una vez al otro lado, respiró hondo. El bosque antes impenetrable cedía terreno a un claro donde se alzaba una vieja caseta de pastores, construida en piedra y madera. Desde su veranda frontal iluminada por la luz mortecina de una lámpara de aceite, alguien miraba en su dirección. «Allí», exclamó Mateo. «Es la choza de don Julián, el anciano pastor». Valeria avanzó con precaución, alertando a los niños de no hacer ruido. El hombre, encorvado y envuelto en una manta gruesa, sostenía una vieja lámpara que proyectaba un halo cálido contra la fachada gris de la caseta. Al verlos, sus ojos se agrandaron. «¡Dios mío!», gritó con voz rasposa. «¿Qué hacen tan adentro del bosque a estas horas?». Valeria llevó de la mano a Sofía y a Andrés, protegiéndolos tras su abrigo. «Somos huéspedes de la hacienda Santa Elena», explicó. «Huimos de alguien que intentó hacernos daño. Necesitamos un lugar donde esperar hasta el amanecer». Don Julián miró el cielo encapotado y asintió sin dudar. «Pasen», dijo. «Entren antes de que vengan las alimañas y el frío». Dentro, el refugio era de un sosiego sorprendente. Una pequeña estufa de leña chisporroteaba, y varias cucharas,
cuencos de barro y tazones esperaban sobre una mesa. El olor a pan recién hecho y a queso curado inundaba el ambiente. Valeria dejó a los niños en un banco de madera y les ofreció galletas de trigo y un vaso de agua tibia. Sofía, aún temblando, aceptó un pedazo de pan, mientras Andrés sorbía el agua con avidez. «Gracias, don Julián», dijo Valeria. «Mantengo conmigo unos documentos de la familia Herrera que alguien busca. Mañana llevaré todo a la comisaría de Alcázar Viejo». El anciano alzó una ceja y, con gesto solemne, colocó la lámpara sobre la mesa. «Poco antes de anochecer vi pasar un vehículo negro por la vieja ruta», comentó. «No es habitual a estas horas. Les recomiendo que se queden aquí hasta el alba. El sendero a la carretera está embarrado y resbaladizo. Con luz de día podrán cruzar sin peligro». Mientras Mateo explicaba que había visto las mismas luces dirigirse a la pista de grava, Valeria revisó el cargador de su teléfono. Apenas le quedaba batería. Agradeció al pastor y situó el móvil junto a la lámpara para cargarlo lentamente. Luego, guardó la carpeta con los papeles en una bolsa impermeable y la ocultó bajo la estufa, donde las brasas desprendían calor sin quemarla. Don Julián, con voz cansada pero firme, señaló un lecho improvisado en un rincón. «Ahí pueden descansar. Esta noche frío y lobos andan sueltos». Valeria arropó a los gemelos y Mateo se quedó junto a ellos, compartiendo la manta térmica. Afuera, la tormenta había remitido a suaves repentinos chaparrones. El murmullo del bosque era ahora un vaivén de hojas meciéndose en calma. Antes de cerrar los ojos, Valeria miró al anciano y susurró: «Mañana al amanecer iremos juntos hacia la comisaría. Gracias por todo». Él asintió con la mirada perdida en la penumbra. «Que descansen, niños. Que la noche pase pronto». En aquel remanso de paz, bajo el techo de tejas ajadas y las vigas antiguas, Valeria sintió como la tensión bajaba unos grados. El peligro aún acechaba más allá de las ventanas, pero por primera vez en horas, la familia improvisada respiró aliviada. La noche en el bosque les ofrecía un respiro, efímero, pero necesario, antes de enfrentarse de nuevo a la oscuridad y al hombre dispuesto a todo por recuperar lo que ella había salvado. El alba apenas comenzaba a filtrar tonos rojizos entre las nubes cuando Valeria despabiló a Sofía y Andrés con suaves caricias. El pastor Julián dormía plácidamente sobre su cama rústica, y a un lado, Mateo seguía acurrucado bajo la manta. El ambiente olía a leña recién encendida y a pan horneado, pues el anciano había encendido la estufa antes de caer en sueño profundo. Valeria aprovechó el calor para ajustar a los niños sus abrigos secos y preparar una mochila con víveres, agua y la carpeta sellada. Sabía que, en cuanto el sol ascendiera lo suficiente, emprenderían el tramo decisivo hasta Alcázar Viejo. «Desayunen un poco», susurró. «Luego saldremos juntas. No hagamos ruido para no despertar al viejo Julián». Sofía comió un trozo de pan tibio y untó queso, mientras Andrés sorbía un sorbo de leche caliente. Mateo, en cambio, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y dibujó un mapa, señalando la vieja calzada de piedra que conectaba el claro de la cabaña con la carretera principal. Según él, el camino tenía una bifurcación tras un roble centenario. A la derecha llevaba al pueblo, a la izquierda desembocaba en un molino abandonado. Terminada la comida, Valeria ató la mochila y bajó la capucha impermeable. El rocío matinal empapaba las hojas. Con cuidado, abrió la puerta de la cabaña para no crujir las bisagras. El aire fresco golpeó su rostro, y el bosque se mostraba extraño a esa hora. El canto de un búho se mezclaba con gorgoteos del arroyo y el lejano rumor de un motor. Instantes después, un todoterreno negro apareció en la pista. Sus luces encendidas cortaban la penumbra. «Allí vienen», murmuró Mateo, señalando con el dedo. «No creo que sean de la policía». Valeria tragó saliva y alzó la mano para ordenar silencio. El vehículo frenó junto al claro, levantando nubes de polvo. Dos hombres con chaquetas oscuras descendieron, uno alto y corpulento, de barba recortada, el otro, más bajo,
con gafas de sol y expresión dura. Ambos caminaron sin vacilar hacia la cabaña, con paso firme y mirada fija. Valeria supo en ese instante que el refugio había quedado descubierto. Sin dudar, se giró hacia el molino abandonado que asomaba tímido entre la maleza. Era una construcción de piedra, con la rueda inmóvil y la puerta a medio abrir. «Por allí», susurró. «Corred, rápido». Los cuatro cruzaron el arroyo usando el mismo tronco improvisado y se dirigieron al molino. A duras penas, alcanzaron la puerta justo cuando oyeron voces tras de ellos. «¡Alto!», gritó el hombre de barba, alzando una pistola. «No se muevan». Dentro del molino, la penumbra era casi total. La luz de la mañana apenas entraba por los huecos del tejado derruido. Valeria buscó con la mirada una palanca metálica y halló, junto a un esqueleto de herramientas, un pesado gato hidráulico. Con un gesto, hizo señas a los niños para que se ocultaran entre los sacos de granos secos. «Silencio absoluto», susurró. «Yo distraigo y ustedes vayan hacia la ventana trasera». Mientras el corpulento abría la puerta con cautela, Valeria golpeó el suelo con el gato, produciendo un estrépito seco que reverberó en la piedra. El hombre entró para investigar, llevando el cañón alzado. En ese instante, Valeria lanzó un sorbo de agua al rostro del más bajo, que asomaba por la rendija, y aprovechó su desconcierto para empujar con fuerza al corpulento contra la pared de piedra. Se produjo un forcejeo que terminó con ambos rodando entre el polvo. Sofía y Andrés, tomados de la mano de Mateo, salieron sigilosos hacia el lado opuesto. Valeria repuso el gato en el suelo y, todavía luchando, sintió como el misterioso individuo recuperaba el arma. Sin pensarlo, pateó la rodilla del alto y salió disparada en dirección a la ventana. El impacto de su cuerpo aflojó la madera podrida y, con un tirón, abrió el vano. «Aquí», gritó a los niños. «Suban y pasen rápido». Los gemelos y Mateo treparon con dificultad y se deslizaron fuera, hacia el campo abierto. Valeria fue la última en saltar, rodando por la hierba húmeda y levantándose con el abrigo cubierto de barro. El hombre barbudo irrumpió en la ventana, gritando de rabia. «¡Maldita tú! No escaparás». La pistola retumbó, pero antes de que el disparo se hiciera eco, Valeria empujó a los niños tras un montón de paja y corrió hacia un murete cercano. Desde allí, vio cómo los otros dos se incorporaban y se dirigían tras ellos. «Hacia el arroyo», ordenó. La carrera entre rocas y matorrales les permitió ganar distancia. El suelo resbaladizo exigía equilibrio, pero el ímpetu de la huida les dio ventaja. Cada ráfaga de su respiración sonaba potente en el aire frío. Atravesaron el lecho del arroyo y subieron por la ladera, siguiendo la orientación del mapa de Mateo. Al dar con la carretera, el todoterreno negro todavía se encontraba cerca, sus faros difuminados por el amanecer. Sin vacilar, Valeria corrió hacia el asfalto donde, instantes después, dos patrullas policiales emergieron entre la niebla, alertadas por la llamada que ella misma había hecho desde el móvil del pastor. Los agentes rodearon el todoterreno y apuntaron sus armas. El hombre de barba gritó órdenes confusas, pero su compañera de gafas fue esposada con rapidez. Valeria, Sofía, Andrés y Mateo se detuvieron junto a la patrulla, jadeando, mientras los oficiales registraban el vehículo. «Estos son los sospechosos», dijo Valeria, con voz firme. Intentaron recuperar esta carpeta con pruebas de corrupción. Un policía reconoció el emblema del Senado en una carpeta rota sobre el asiento trasero. En ese momento, el sol iluminó el valle, trayendo promesa de justicia. Pero Valeria sabía que aquel día no terminaría con simples esposas. Aún faltaban muchos por descifrar y proteger. La comisaría de Alcázar Viejo se alzaba imponente junto a la plaza central, con sus muros de piedra ocre curtidos por siglos de sol y lluvia. Al entrar, Valeria sintió el fresco del aire acondicionado, tan distinto del frío húmedo del bosque. Dos agentes la escoltaron junto a Sofía, Andrés y Mateo. Los gemelos, aún tambaleantes por el reciente estrés, caminaban de la mano,
mientras el pequeño Mateo mostraba curiosidad al observar los rótulos en las paredes y los carteles de derechos del menor. «Vamos a llevarles al ala infantil», anunció el agente Moreno. «Allí encontrarán personal especializado, juguetes y un área de descanso segura. Podrán quedarse con un psicólogo infantil hasta que los familiares lleguen». Los niños se despidieron brevemente de Valeria con abrazos tímidos. Sofía rozó la cara de su niñera con un gesto de agradecimiento, mientras Andrés, ya algo más tranquilo, asintió con la mirada. Mateo, por su parte, le lanzó una sonrisa pícara antes de girarse y seguir a los agentes por el pasillo. Valeria inspiró hondo y avanzó hacia una puerta numerada con el letrero «Sala de declaraciones». Al otro lado, el inspector Ruiz hojeaba un expediente en su escritorio. Sus gafas reposaban sobre la nariz, y en su frente se marcaban las arrugas del cansancio. El zumbido del ventilador de techo contrastaba con el silencio tenso que reinaba en la habitación. Sobre la mesa se veían fotografías de la Hacienda Santa Elena, un plano de la propiedad y una copia de la carpeta que la niñera había recuperado. «Siéntese, señorita Torres», la invitó Ruiz, señalando la silla opuesta. «Quiero que me relate todo lo sucedido, desde el primer indicio de peligro. Tome su tiempo». Valeria apoyó los codos y entrelazó las manos sobre la superficie lisa. Comenzó describiendo la llegada bajo la tormenta, el hallazgo de las huellas de barro y la primera intrusión en la biblioteca. Con detalle narró el descenso por el pasadizo secreto, la emboscada en el molino abandonado y la huida hasta la choza del pastor Julián. Cada momento lo contó con precisión, deteniéndose en emociones y en datos clave. La descripción del intruso de barba recortada, la voz femenina tras la puerta y el modo en que Sofía y Andrés reaccionaron. Ruiz tomó notas con rapidez, a veces levantando la vista para corroborar algún dato. Después de un par de minutos de silencio, el inspector formuló preguntas más concretas. ¿Hubo más personas en la finca, además de usted y los niños? No, señor. Solo los gemelos, Mateo y yo, hasta que llegaron los dos hombres al molino, respondió Valeria. ¿En qué momento pensó en llamar a la policía? En cuanto Mateo vio el todoterreno negro cerca del arroyo. Utilicé el móvil del pastor para marcar el 091, explicó. Tenía muy poca cobertura, pero fue suficiente. El inspector asintió y repasó las fotografías de la escena del crimen. Luego la miró con seriedad. Señorita Torres, ha demostrado gran valor. Sin su intervención, esos documentos habrían desaparecido. Pero debo avisarle, el senador que menciona en la carpeta dispone de aliados con mucha influencia. Podrían intentar silenciarle a usted o a los niños. ¿Ha notado algo sospechoso desde que apareció en escena? Valeria recordó las llamadas sin número, las miradas nerviosas del mayordomo Gregorio y la caseta del pastor situada tan cerca de la carretera secundaria. Sí, respondió al cabo de un instante. Esta mañana recibí una llamada anónima al móvil donde me advirtieron que dejara esas papeletas o me arrepentiría. Usaron un tono muy grave y luego colgaron sin decir más. Ruiz frunció el ceño y pulsó un botón del teléfono. Solicitó vigilancia policial en la casa del pastor y en la carretera de acceso a la hacienda. Anotó la amenaza en un formulario y le entregó a Valeria una tarjeta con 3 números de emergencia y el nombre de un oficial de enlace para protección especial. A partir de ahora, dispone de escolta discreta cuando lo necesite. Si nota algo extraño, avísenos de inmediato. Valeria tomó la tarjeta con gratitud y asintió. Entonces, Ruiz se levantó y acompañó a la niñera hasta la puerta. Al cruzar el umbral, ella divisó en el pasillo a los gemelos abrazados a 2 psicólogas infantiles, rodeados de peluches y construcciones de bloques de colores. Mate jugaba con una tablet que reproducía imágenes de pájaros volando sobre los bosques, intentando distraerse. Se lo han tomado bien, observó Valeria con alivio. ¿Cree que estarán a salvo aquí? Ruiz se detuvo y miró al fondo del pasillo. Una enfermera ajustaba la bata de Sofía. Son niños fuertes. Además, tienen amigos en el cuerpo.
No faltará quien les cuide y les explique lo ocurrido con tacto. Ahora será más fácil reunir pruebas y testigos. Valeria sonrió con cansancio. Se despidió con una sonrisa de los psicólogos y se dirigió al despacho de guardia para informar de los siguientes pasos: traslado de la carpeta al juzgado, solicitud de órdenes de protección y coordinación con la fiscalía. Mientras caminaba, sus pensamientos volvieron a la noche terrible. El estruendo de la avalancha, las pisadas en el pasillo y la chispa de valor en el rostro de los niños. Sabía que el camino hasta la verdad sería largo y lleno de obstáculos, pero también entendió que no estaba sola. Un equipo de agentes y profesionales trabajaría a su lado. Al salir al exterior, el sol golpeaba con fuerza las piedras del edificio. Valeria sintió el calor en el rostro y, por primera vez en muchas horas, respiró sin sobresaltos. Los naranjos de la plaza exhalaban su aroma dulzón, y un campanario cercano marcó la 1 en punto. A lo lejos, la carretera sinuosa conducía de vuelta a la mansión, y más allá, al futuro incierto que aguardaba a la familia Herrera y a su valiente niñera. El despacho de la Fiscalía de Alcázar Viejo conservaba un aura solemne, reforzada por las estanterías repletas de expedientes y el pesado atril donde reposaba la Constitución. A través de los ventanales altos, la luz matinal formaba rectángulos dorados sobre el escritorio de caoba. Valeria Torres entró acompañada del inspector Ruiz y la fiscal adjunta, doctora Isabel Fernández, cuyo porte imperturbable contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Con la carpeta sellada en mano, supo que todo podía cambiar en aquella sala. «Señorita Torres», comenzó Fernández con voz firme, «hemos revisado los documentos, transferencias a paraísos fiscales, correos electrónicos cifrados y actas notariales trucadas. La solidez de esta evidencia es indiscutible, pero necesitamos testigos que confirmen su validez y procedencia. Mañana citaré al pastor Julián para que describa cómo la carpeta llegó a sus manos en la cabaña». «¿Está usted de acuerdo?». Valeria asintió, atendiendo cada detalle. Explicó que, tras enterarse de la corrupción del senador Juárez, guardó los papeles en una bolsa impermeable y se los confió a don Julián para protegerlos. Describió la llamada anónima que recibió antes del amanecer y la precisión con la que el intruso manipuló el generador. Cada elemento, dijo, formaba parte de un plan estudiado. La fiscal tomó nota y al cabo de unos instantes, deslizó una fotocopia con el informe forense del barro. Era el mismo tipo de arcilla que cubría el camino del molino abandonado. Acto seguido, presentó el peritaje de la caja de fusibles. El análisis demostraba que alguien la abrió con herramientas especiales. Con un gesto, Isabel giró hacia Ruiz. Ambos contemplaron que esta información reforzaba la versión de Valeria. «En efecto», afirmó Fernández. «Estas pruebas confirman que hubo manipulación voluntaria. Sin embargo, necesitamos determinar quién ordenó la operación». Gregorio, el mayordomo, mostró inconsistencias en su declaración y llamadas anónimas apuntan a su posible implicación. «Dispongo vigilancia discreta en su residencia». El inspector Ruiz añadió los siguientes pasos: citar al técnico eléctrico que reparó el generador, entrevistar al maestro de obras que selló el panel del pasadizo y convocar un perito bancario para ratificar la autenticidad de los movimientos. Cada diligencia estaba ordenada en una hoja oficial que luego colgó en el tablero junto a otros avisos. Valeria observó cómo se dibujaba el itinerario de la investigación. A continuación, la fiscal Fernández le pidió a Valeria que firmara un acta de declaración y un documento de medidas cautelares. Estas incluían protección especial para los menores como testigos y la confidencialidad de sus identidades en el proceso. El sonido del bolígrafo marcó el inicio de una vía judicial implacable. Valeria escribió con trazo decidido, consciente de que su firma blindaba la carpeta contra falsificaciones. Con la formalidad cumplida, Isabel levantó la mirada y ofreció a Valeria un sobresellado. «Aquí tiene el protocolo de actuación para protección de testigos. Contiene sus nuevos datos de vivienda y los canales de comunicación directa con esta fiscalía. Si detecta actividad sospechosa, informe inmediatamente». Valeria guardó el sobre en su bolso, sintiendo el peso de la responsabilidad.
Al salir del despacho, encontró al inspector Ruiz junto a una pizarra con el calendario de citaciones. Él le entregó un listado de fechas, comparación de firmas, visita al molino y declaración del mayordomo. Cada casilla marcada anunciaba la próxima fase. En el pasillo, Sofía y Andrés la esperaban junto a Mateo, arropados por la psicóloga Elena. Los gemelos corrieron a abrazarla. En sus ojos brillaba un atisbo de esperanza. Mateo, orgulloso, levantó un pulgar en señal de victoria. Valeria le sonrió, apretando sus manos, mientras Elena les mostraba un cuaderno de actividades para que dibujaran el final feliz que todos deseaban. Al atravesar la puerta principal, la luz del sol bañaba la plaza empedrada. Los naranjos exhalaban su aroma y las campanas de la iglesia anunciaban la 1 del mediodía. Valeria inspiró profundamente. La verdad, largamente sepultada en pasadizos y susurros, asomaba ya sobre la superficie. Sin embargo, sabía que tras el arresto del senador Juárez todavía quedaban sombras por desentrañar en la hacienda Santa Elena y en el corazón de aquellos que la habitaban. El verdadero juicio apenas comenzaba. La entrada al archivo subterráneo de la hacienda Santa Elena se encontraba oculta tras una estantería giratoria que, por fuera, parecía parte de la biblioteca principal. Valeria, el inspector Ruiz y el fiscal auxiliar Gómez descendieron por una estrecha escalera de piedra, iluminada solo por los destellos irregulares de sus linternas. Cada peldaño crujía con historia. Minutos antes, Gregorio, el mayordomo, había intentado en vano forzar aquella puerta secreta, ignorando que Valeria aún conservaba en su poder la llave maestra entregada por la familia Herrera. Al llegar al fondo, un vestíbulo abovedado reveló muros cubiertos de arcos y nichos polvorientos, junto a 2 puertas de roble macizo con inscripciones casi borradas. «Aquí comienza lo que llamamos el cuarto de los ancestros», susurró Ruiz. «Nadie accede sin autorización expresa». Valeria introdujo la llave en la cerradura del primer portón. El giro sonó como un lamento de siglos, y con un empujón firme la puerta cedió, mostrando un salón largo cuajado de muebles centenarios. A la izquierda, un armario de caoba con cajones numerados. A la derecha, una vitrina forrada de terciopelo rojo que albergaba un retrato en sepia de don Esteban Herrera, bisabuelo de los gemelos. El semblante austero del antepasado, con chaqueta de paño y sombrero de ala ancha, parecía observar cada movimiento con juicio silencioso. «El verdadero tesoro no está en joyas», dijo Gómez mientras barría la estancia con la mirada. «Está en la memoria familiar». Valeria avanzó hasta el primer cajón. Al abrirlo, encontró cartas lacradas con sellos de cera roja, dirigidas entre 1920 y 1935. Con guantes de algodón, tomó la correspondencia. Eran misivas entre don Esteban y un ministro del gobierno de la Segunda República, donde se detallaban donaciones de terrenos agrícolas a comunidades campesinas a cambio de promesas de reconocimiento y protección social. Las páginas revelaban un Herrera entregado al bienestar de su pueblo, empeñado en equilibrar la balanza de la injusticia. El segundo cajón guardaba un cuaderno de tapas de cuero verde, con hojas amarillentas repletas de anotaciones manuscritas. Valeria lo abrió y leyó en voz baja. «Hoy he visitado la Vega Escondida, un valle secreto donde ríos subterráneos abastecen a quien busca alivio de sus dolores. He acordado con los vecinos mantener el uso compartido de este manantial para sanar cuerpos y conciencias». Cada párrafo desprendía un aura de sinceridad y compromiso social, muy alejado de las prácticas oscuras de las generaciones posteriores. «Si esto se confirma», intervino el inspector, «la familia Herrera no solo desmentirá a Juárez, sino que reivindicará un legado de beneficencia y justicia. Pero también arriesgará su patrimonio y reputación». Detrás de ellos, otro cajón reveló un mapa manuscrito de principios del siglo XX. Las líneas señalaban senderos ocultos, manantiales y pozos medicinales, todo fechado y con anotaciones marginales que indicaban niveles de agua, épocas de floración y festividades locales. Con cuidado, Valeria desenrolló el pergamino. En una esquina, un escudo heráldico bordado a mano y la leyenda para quienes deseen reconstruir la memoria. Aquel documento era el compendio de la vocación social de don Esteban. Mientras tanto,
Un leve chirrido denunció la presencia de don Julián, el pastor, que apareció empujando un carrito con cajas de archivos adicionales. Sus arrugas se acentuaron bajo la luz de las linternas. «Me trajeron estos registros de la Vega Escondida», explicó. «Son actas de asambleas campesinas y testamentos de vecinos que recibieron ayuda. Ellos deseaban conservarlo, confiando en que algún día saldría la verdad». Valeria sintió un nudo en la garganta. Aquello trascendía la denuncia de Juárez y se adentraba en una lucha por la justicia histórica de un pueblo olvidado. «La pregunta es», dijo la fiscal Fernández, que había ingresado en silencio, «¿qué hacemos con este legado? Presentarlo podría desestabilizar la economía de la región y la hacienda entera. Limitarse solo a los documentos de corrupción protegerá a la familia, pero dejará en el anonimato a quienes sufrieron décadas de expolio». Ruiz se encogió de hombros. «La justicia no se mide solo en patrimonio. Este legado, acreditado por don Julián y los archivos, podría respaldarse en un tribunal de memoria histórica». La fiscal Fernández apoyó la vista en el retrato de don Esteban. «Dedicaremos un anexo especial al caso Juárez. Esta documentación irá bajo sello judicial y se remitirá al Ministerio de Cultura para su valoración. Pero antes, debemos notificar a la familia Herrera y darles voz». Valeria asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Avisaré a la abogada de la familia. Estoy segura de que querrán participar en esta fase». Don Julián se inclinó. «La Vega Escondida espera ser reconocida. Allí aún guardan la fe en la palabra de don Esteban». La sala quedó en silencio. Las linternas proyectaron sombras danzantes en los muros de piedra, y el eco de sus pasos resonó como un tributo al pasado. Valeria cerró el diario y deslizó las cartas en una carpeta nueva, mientras Ruiz organizaba los papeles y la fiscal redactaba la resolución provisional. Al salir del archivo, cada uno sintió que caminaba hacia una encrucijada moral. No bastaba con derribar al corrupto senador, se abría la posibilidad de reivindicar un legado de derechos y dignidad. Aquella decisión marcaría el futuro de la Hacienda Santa Elena, de la Vega Escondida y de las voces silenciadas por generaciones. El día señalado para la audiencia en el juzgado de primera instancia de Alcázar Viejo amaneció con un cielo gris y un aire húmedo que presagiaba lluvia. Los pasillos del Palacio de Justicia bullían de actividad, abogados consultando expedientes, periodistas acreditándose y policías desplegando un cordón de seguridad ante la puerta número 12, donde se celebraría la vista. Valeria Torres, protegida por el inspector Ruiz y escoltada discretamente por 2 agentes de la unidad de testigos, accedió a la sala acompañada de la fiscal Isabel Fernández. En el lado opuesto, el senador Juárez, con traje oscuro y semblante imperturbable, aguardaba junto a su defensa. «Señoría», comenzó la fiscal al tomar la palabra, «presentamos ante este tribunal no solo los documentos de transferencias irregulares que implican al senador Juárez, sino también un anexo de pruebas históricas sobre la familia Herrera, cartas del bisabuelo don Esteban y registros de la Vega Escondida que demuestran un legado de justicia social. Instamos a que ambos cuerpos de prueba sean valorados conjunta y separadamente, para esclarecer la trama contemporánea y el contexto histórico». El juez Pérez, un hombre de canas y voz pausada, golpeó ligeramente el mazo. «Se admite a trámite la documentación. Escucharemos primero a la Fiscalía y luego se dará la palabra a la defensa». «Proceda». Isabel Fernández desplegó en la mesa fotocopias de las actas bancarias, correos electrónicos y las cartas de don Esteban, acompañadas por el informe pericial del Barro y el análisis del grabador de voz. Con firmeza, fue presentando cada lote de pruebas, señalando la cadena de custodia, los informes forenses y los testimonios de don Julián y del técnico eléctrico. La sala guardó un silencio reverente. «Solicito, además, declaración de testigo para la señorita Torres y don Julián», añadió la fiscal. «El testimonio de ambos acredita no solo la obtención, sino el traslado seguro de los documentos». El juez asintió y, con un gesto, autorizó la comparecencia. La puerta se abrió para que entraran Valeria y el pastor. Ella tomó asiento frente al tribunal, con las manos en el regazo y la carpeta sellada al lado.
Don Julián la observó con orgullo desde el fondo de la sala. «Señorita Torres», la llamó el juez. «Preste juramento». Valeria levantó la mano derecha. «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?», inquirió el magistrado. «Sí, señoría», respondió ella. «Adelante». Con voz mesurada, Valeria relató los hechos. La intrusión en la biblioteca, el descubrimiento del gabinete, la huida por el pasadizo, la caza en el molino y el refugio en la cabaña de don Julián. Narró cómo obtuvo las transferencias ilícitas y las cartas antiguas, y cómo el intruso intentó atentar contra su vida y la de los niños. Cada palabra estaba respaldada por la documentación previamente aportada. Al concluir, el abogado defensor del senador, el licenciado Garrido, se levantó de su asiento. Con gesto severo y tono monocorde, comenzó la contrainterrogación. «Señorita Torres, usted afirma que Gregorio manipuló el generador y realizó llamadas anónimas. ¿Tiene pruebas directas contra él?». «No pruebas físicas», respondió Valeria, «pero el análisis de las huellas de barro y las grabaciones de voz indirectas apuntan a su colaboración. La vigilancia está en curso». «¿Y sobre las cartas de don Esteban Herrera? ¿No cree que documentos de 100 años pueden no ser determinantes en un asunto político actual?». Valeria mantuvo la mirada firme. «Creo que contextualizar la conducta de la familia Herrera en su origen noble y justo refuerza la legitimidad de la denuncia, mostrando una diferencia entre un legado de servicio y uno de corrupción». La sala murmuró con sorpresa y el juez alzó un dedo para llamar al orden. Luego, convocó a don Julián. «Ceda su testimonio». El anciano pastor se incorporó con paso lento, ayudado por su bastón. Al llegar al estrado, respiró hondo y depositó la voz. «He vivido toda mi vida cerca de la Vega Escondida. Conocí a don Esteban Herrera. Sé de sus actos solidarios porque lo contaron mis padres y los vecinos. Esta carpeta no solo muestra corrupción reciente, sino el abandono de un ideal que mantuvo a un pueblo en pie». Su testimonio conmovió a varios presentes. Garrido intentó descalificarlo, pero el juez intervino. «Tenga la bondad de responder brevemente, don Julián». El pastor asintió y concluyó. «La memoria histórica también es justicia». Cuando don Julián regresó a su asiento, Isabel Fernández resumió. «Solicito que se proceda con arresto inmediato del senador y que se abra investigación sobre Gregorio. Además, que se remitan los documentos de la Vega Escondida al Tribunal de Memoria Histórica». El licenciado Garrido pidió tiempo para presentar pruebas de descargo, y el juez fijó fecha para la sentencia en 2 semanas. Con el mazo, cerró la sesión. La vista queda suspendida. Se notificarán las partes. En el pasillo, Valeria sintió una mezcla de alivio y agotamiento. El inspector Ruiz la esperaba con un gesto de aprobación. «Lo has hecho excelente», susurró. «Ahora solo queda esperar». Al salir al exterior, la lluvia finalmente comenzó a caer, limpiando la plaza y lavando el polvo del asfalto. Valeria abrió su paraguas y miró al cielo con esperanza. Sabía que la justicia tardaba en llegar, pero aquella sala de justicia y el coraje de un anciano pastor habían puesto el corazón de la verdad al descubierto. La mañana de la sentencia amaneció clara y fría. A primera hora, Valeria Torres y el inspector Ruiz llegaron al juzgado de primera instancia de Alcázar Viejo, donde el estrado lucía impecable tras 2 semanas de diligencias. En la sala, familiares de las víctimas de las maniobras del senador Juárez, periodistas y vecinos de la Vega Escondida esperaban ansiosos. Cuando el juez Pérez irrumpió en la sala, todos se pusieron en pie. Con voz grave, leyó el fallo. Condena de 5 años de prisión para Juárez, inhabilitación política y la anulación de todos los bienes adquiridos ilícitamente, incluyendo las fincas usurpadas a los campesinos de la Vega Escondida. Además, ordenó remitir las cartas de don Esteban Herrera al Tribunal de Memoria Histórica para su estudio y reconocimiento oficial. Un murmullo de alivio recorrió el público. Valeria, junto con el pastor Julián y los gemelos Sofía y Andrés, abrazó al inspector Ruiz. Mateo,
que por fin podía sonreír sin miedo, les lanzó un guiño cómplice. La justicia tardó en llegar, pero el sábado anterior al veredicto, habían sentido la fuerza de la comunidad, al tiempo que la fiscal Fernández supervisaba la correcta ejecución de las órdenes de decomiso y restitución. De regreso a la hacienda Santa Elena, el vellón soleado del valle parecía renovado. La familia Herrera, ahora apoyada por una comisión de restauración agraria, inició las gestiones para devolver las parcelas a los vecinos de la Vega Escondida. Don Roberto Herrera, tío de los gemelos, presidió el acto de entrega simbólica en la montaña, repuso mojones antiguos y alzó la bandera de la comunidad, arropado por centenares de lugareños que aplaudieron con gratitud. En el antiguo manantial, marcado ahora como bien cultural, se instaló un rótulo homenaje a don Esteban, recordando su visión de tierra compartida, memoria viva. Mientras tanto, Valeria recibió la oferta formal de la familia Herrera para ocupar la posición de gerente de proyectos sociales de la hacienda. Su misión: supervisar la puesta en marcha de talleres formativos y un pequeño albergue rural en la Vega Escondida, donde niños y visitantes pudieran conocer la historia de justicia agraria que nació hace un siglo. La exniñera, convertida en coordinadora de programas comunitarios, aceptó con humildad, sabiendo que su rol había cambiado para siempre. Sofía y Andrés florecieron con rapidez. Asistían con Mateo a clases de arte y naturaleza organizadas por la nueva fundación Raíces de Agua. Sus risas se mezclaban con el agua del manantial, mientras Valeria los veía jugar en el prado. La psicóloga Elena continuó en contacto para asegurar que los traumas se desvanecieran, pero ambos gemelos habían recuperado su ánimo infantil. Mateo, al que todos consideraban héroe, rechazó medallas y prefirió plantar un árbol junto al abedul centenario que marcaba el inicio del sendero a la Vega. La Vega Escondida, hasta hace poco un secreto olvidado, cobró vida. Senderos bien señalizados, paneles con fragmentos de las cartas de don Esteban, zonas de acampada sostenible y talleres de agricultura tradicional. Los primeros turistas llegaron con respeto, atraídos por la combinación de historia y naturaleza. Los beneficios se reinvertían en cooperativas locales y becas para estudiantes de la comarca. En la hacienda, un acto de clausura congregó a todos los protagonistas. El juez Pérez, invitado de honor, elogió el coraje de Valeria y la sabiduría de don Julián. El inspector Ruiz alzó una copa de sidra artesanal, brindando por la justicia que brota del agua y la palabra honesta. Don Roberto Herrera dirigió unas breves palabras de gratitud, prometiendo que la hacienda nunca volvería a ser refugio de la injusticia. Al caer la tarde, Valeria subió al mirador del castillo en ruinas junto al jardín de naranjos. Allí, contempló el valle ahora en calma, con el sol hundiéndose tras las montañas. En su mano, sostenía una carta final de don Esteban, encontrada en el último cajón: que la memoria de los muertos sea faro para los vivos. Con lágrimas de emoción y una renovada determinación, Valeria comprendió que su vida había dado un giro radical, de niñera protectora a guardiana de la memoria y promotora de un legado de equidad. Cuando los últimos rayos iluminaron el manantial, supo que, gracias a su entrega, cada amanecer en la hacienda Santa Elena y en la Vega Escondida llevaría consigo la promesa de un futuro más justo y solidario.